Bueno, ahora presentamos una guía para un plan estratégico. Esto tiene sentido para cualquier empresa o cualquier emprendimiento y aún para cualquier planificación para una actividad específica o para un desarrollo de carrera individual. La planificación estratégica tiene como centro el objetivo de cualquier entidad, organización o individuo para cualquier tarea de esta que estábamos diciendo. Es decir, que la estructura básica de la planificación estratégica tiene que ver con el objetivo, en realidad con una estructura de objetivos. No hay siempre un solo objetivo, hay una estructura de objetivos. Esto es como en cualquier plan. La cuestión es que se dice planificación estratégica porque la base es enfocarse en la interdependencia estratégica, esa interdependencia que hay entre todos los actores que rodean un plan para cualquier organización o cualquier individuo. Hay una redundancia en la definición de planeamiento estratégico porque en realidad todo plan tiene su estrategia. Aún no considerar las reacciones de los otros puede llegar a ser una estrategia. Pero bueno, es una cuestión de terminología. La cuestión es que siempre tiene que haber una consideración de la interdependencia estratégica para tomarla en cuenta o para no tomarla en cuenta. La cuestión es que no puede haber planificación sin considerarla a esa otra reacción de los individuos que están alrededor de la actividad que estamos definiendo. Una estrategia puede definirse como un camino alternativo de decisiones y las acciones que se ejecutan por esas decisiones para lograr un objetivo específico. Hay muchas definiciones de estrategia, pero básicamente y en forma operativa es esto. Lo importante es que sin objetivo no hay estrategia, porque ya hemos dicho de vuelta que cualquier plan tiene implícitamente un objetivo. Igualmente están las estrategias. La cuestión es considerar explícitamente toda esa estructura de objetivos y estrategias para tratar de hacerlo lo más coherente posible y para poder hacerlo lo más efectivo posible. La implementación de las estrategias, una vez considerado el objetivo para lograr ese objetivo, es lo que da un orden a las distintas acciones que siguen después de esas decisiones. Bueno, las condiciones internas y externas es lo que restringe y también dan oportunidades a las distintas estrategias. La interdependencia estratégica tiene en cuenta los objetivos de todos los agentes que están alrededor de esta planificación y a ello frecuentemente se le llaman stakeholders. Stakeholders, ¿por qué? Porque stake es el pedazo del rendimiento, del recurso o de lo que sea que estemos actuando. Y esto no necesariamente tiene que ver con, si hablamos de una organización, de la gente que está dentro de la organización. Puede ser el Estado, es un stakeholder cuando cobra impuestos, la sociedad, cuando se contamina o no se contamina también, o cuando son clientes. Todos son stakeholders, directa o indirectamente, y hay que ver el nivel de su participación para poder analizar la interdependencia estratégica y que nuestra planificación sea útil para lograr, en nuestra planificación sea útil esa interdependencia para lograr los objetivos. La planificación siempre se realiza para mejorar, para hacer cambios para mejora. La cuestión es que hay que generar un ambiente propicio, y por eso es clave lo de la interdependencia estratégica, para que estas reformas puedan ser efectivas, para que se puedan generar reglas de intercambio, de relación y afirmar la posibilidad de hacerlo, y esto necesariamente es donde más juega la interdependencia estratégica. Entonces, cuando uno tiene que hacer reformas, reglas para eso, generar incentivos, necesariamente tiene que haber un consenso explícito o implícito. La planificación estratégica puede definirse
como una herramienta de la gestión para apoyar la toma de decisiones para que en lo cotidiano y en busca de lograr el objetivo en el futuro, se puedan adecuar todos los cambios y todas las demandas que se imponen en el entorno, todas esas demandas que estábamos hablando donde la interdependencia era importante, y así es como se puede lograr la eficiencia. Eficiencia tiene que ver con el mejor uso de los recursos, eficacia es con el logro efectivo de los objetivos, y la calidad que tiene que ver con el detalle del resultado en términos de características deseables. La planificación estratégica también puede definirse como una estructuración de objetivos, formulación, establecimiento de objetivos, y darles una jerarquía, una prioridad a esos objetivos para poder establecer una estructura también de estrategias y llegar a las acciones que se correspondan para lograr esos objetivos que se han definido. El diagnóstico, en este caso hemos puesto solamente un breve comentario sobre los diagnósticos, pero en realidad esto lleva muchísima tarea y muchas herramientas que deberían considerarse en forma continua en cualquier organización. La base de planeamiento necesariamente tiene que ver con un diagnóstico, obviamente que ese diagnóstico tiene que ser actual, donde se identifiquen todos los problemas. De ahí pueden definirse, afirmarse o replantearse objetivos, y también pueden surgir estrategias de solución. Necesariamente las estrategias tendrán que tener este análisis de diagnóstico, que es tanto interno como externo. Obviamente, así es como la herramienta FODA resume esto de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Las fortalezas y debilidades es lo interno, las oportunidades y amenazas es lo externo. Necesariamente el FODA es el resultado de un conjunto muy grande de herramientas que terminan sintetizándose en este FODA. Por eso hacer simplemente un FODA sin lo otro es bastante pobre en términos de planificación. Ese diagnóstico, de vuelta, como siempre uno tiene que hacer mejoras y siempre tiene que hacer cambios y se habla de mejora continua, esa estructura de diagnóstico debería ser en forma permanente. La cuestión crítica que surge desde cualquier diagnóstico, es donde uno siempre tiene que afirmar la planificación, es visualizar la ventaja competitiva frente al resto o buscar definir y construir esa ventaja competitiva si uno no la tiene. Siempre, obviamente, esa ventaja competitiva tiene que ver con la posibilidad de lograr el resultado. En una empresa puede ser, por ejemplo, satisfacer al cliente objetivo. Los objetivos, la estructura de estos objetivos, empiezan con los objetivos generales que van a guiar a la esencia general de todas las actividades. Luego vienen en esa estructura los objetivos que son estratégicos. Esos son los que van a tener una definición más operativa y sirven para definir aquellas estrategias que van a ser operativas y las acciones que surgen de esas estrategias. Así es que pueden lograrse los objetivos con estas acciones. Y al mismo tiempo van a ir logrando los objetivos generales, que son los que están arriba dentro de la estructura. Los objetivos no estratégicos son las funciones que son permanentes, aquello que es automático, son obviamente necesarias y pueden ser reglas, tecnologías, manuales de una máquina, puede ser. Hay otras definiciones de planificación estratégica y muchas veces se suele sintetizar a la planificación estratégica con la escritura de la misión, la visión, los valores. En realidad hay todo un árbol de objetivos y puede definirse en realidad la planificación estratégica como el establecimiento de estos objetivos generales y las estrategias para materializar esas definiciones de misión y visión.
Los objetivos estratégicos son los que se derivan de las estrategias generales. Es decir, yo tengo objetivos generales y tengo estrategias generales. Al mismo tiempo, esas estrategias generales van a dar lugar a esos objetivos que son estratégicos, que van a luego a definir estrategias específicas para hacer correspondencia con las estrategias generales, y este árbol va a llegar nuevamente a las acciones, que son los que van a lograr los objetivos desde abajo hacia arriba en un todo coherente. La planificación estratégica también puede definirse como una herramienta para jerarquizar, identificar prioridades y asignar recursos en un contexto de cambio hacia los resultados buscados por la organización. La planificación estratégica también puede definirse como una herramienta para alinear prioridades, para la asignación de recursos y definir una base para la mejora continua, un sistema de control y de evaluación de metas. Esto es para la organización interna, es decir, en la primera definición que vemos acá se pone a la planificación estratégica para definir objetivos, esa estructura de objetivos que habíamos estado hablando, en función de los cambios que exige el contexto. Ahora, también puede definirse como en la segunda parte, en esta segunda definición, que tiene que ver con alinear todos los intereses internos de la organización y la estructura de la organización. Las responsabilidades, en este punto, yo siempre sugiero hay que tener cuidado porque muchas veces se definen responsabilidades en términos separados. Y eso es muy difícil que existan las responsabilidades en términos separables en una organización. Vamos a entender qué quiere decir esto. Lo que hay que hacer con las responsabilidades es asignarlas una vez dentro de la estructura de objetivos y estrategias. Vimos que llegamos a acciones. Esas acciones tienen que tener definidos responsables. Pero ¿cuál es el problema? Así como en cualquier cumplimiento de metas en la organización, se deben definir responsables, no pueden definirse de forma separable. ¿Qué quiere decir esto? Que para que haya trabajo en equipo, siempre hay actividades que se superponen. Es imposible hacer tareas separadas, porque si no significaría que cada uno en su casa podría hacer la tarea independientemente y venderla a cualquier organización. De una organización se trata de, así como habríamos definido con COAS, de tareas que se tienen que hacer dentro de una organización, y esto tiene mucho que ver y mucha relación con el trabajo en equipo, y esto tiene que ver con actividades que no son separables. Es por ello que las responsabilidades, al igual que la productividad, no es separable, y por eso cuando uno define en un cuadro pueden intentar separar responsabilidades, pero esto no es taxativo. ¿Qué significa esto? Que todos son responsables de todo, en definitiva. Esto debería conversarse con más detalle, pero se supone que lo que busco hacer entender acá es que no puede irse al extremo de definir responsabilidades en forma separable, es decir, eliminar el resto de las responsabilidades de una designación específica. Bueno, la dinámica de la planificación estratégica tiene que ver con la jerarquización en el tiempo de los objetivos. Muchas veces se clasifican los objetivos en corto, mediano y largo plazo. Esto es bastante arbitrario, esto se puede hacer según las necesidades de la planificación. La cuestión es que la propia planificación es un proceso continuo, y así como el diagnóstico o las definiciones de objetivos o de estrategias y los controles, las definiciones de meta, todo es un proceso continuo y en permanente revisión. Aquí tenemos un cuadro de más o menos que representa lo que hemos estado diciendo. Es un cuadro común que puede revisarse y definirse como para poder hacer la tarea de escribir el plan estratégico de cada organización. Sin embargo, no es solamente esto lo que hay que hacer. Hay que acordarse que cada una de estos elementos tienen un montón de herramientas que están atrás. Así como definimos en estrategias un plan de acción, ese plan de acción hay que escribirlo.
no es solamente la misión, la visión y los objetivos. Nuevamente, los indicadores de desempeño es lo más difícil para hacer para toda la organización, y normalmente esto se queda en 3 o 4 indicadores. La cuestión es que hay que hacer un trabajo continuo en el tiempo y acumulativo. La misión, esto también ya es usual, es el quehacer de la organización, es a qué se dedica, cuál es el rol en la sociedad de la organización, para qué está en la sociedad. Esto tiene que ser la respuesta simple de para qué están, para qué existen, de qué se trata. Es decir, cuál es su rol en el mercado, ¿no? Entonces, esto básicamente es igual que la visión. Se hace que dentro de la organización todo el mundo conozca de memoria esto, pero en realidad lo que hay que hacer es saberlo concretamente. Es decir, tiene que haber una respuesta concreta sobre qué es lo que se hace, cuál es el rol en la sociedad de la organización. Hay muchas formas de construirlo esto, pero lo adecuado es que sea construido por todos los individuos, lo mismo que el general de la planificación estratégica, y se puede hacer contextualizando permanentemente con la actualidad de la organización. Hay que definir cuáles son las partes de esa misión, y no tiene que haber una brecha entre lo formal y efectivo. Es esto de no memorizar una frase hecha por otros para todo el mundo. Tiene que ser efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser algo concreto con la actividad cotidiana. Hay muchas formas de hacerlo esto. Se puede hacer desde consultoría en extremo a un proceso donde todo el mundo participe. La cuestión es que tiene que hacerse en forma efectiva, tiene que ser lo real. Los elementos que tiene que tener la misión, también esto es usual, son elementos que no pueden faltar: los resultados, los beneficiarios, los estándares que se pueden colocar para hacer una valoración específica enfocada al cliente, para que lo tenga en cuenta, y los valores, que también es algo muy importante que es difícil también definir en la misión, en la organización, pero es algo que suele tener mucho trabajo, pero bastante importancia a la hora de hacer las actividades cotidianas. La visión, nuevamente, lo usual, es la imagen que uno quiere tener dentro de la sociedad en un futuro, es hacia dónde se quiere llegar. Obviamente que los valores de la organización tienen que estar puestos, porque es como quiere uno que se lo mire. Y eso es importante también poder mirarlo y medirlo en el resto de los stakeholders. Los objetivos generales son algo que debe especificarse en términos de compromiso y un propósito que está relacionado con la misión. Esto ayuda a generar la medición, la estructura de mediciones y de indicadores. Al final tiene que haber coherencia entre los objetivos generales, no solamente con los objetivos particulares de la estrategia, sino con los indicadores. Por eso tiene que haber una buena definición de objetivos generales. Tiene que ver con variables relevantes o críticas, el desempeño esperado, es decir, tiene que ser algo que, igual que la planificación, sean del consenso de la gente. Todo el mundo debe estar de acuerdo y ser específico con las definiciones. Son el instrumento principal para todos los cursos de acción en cualquier plazo. Las estrategias generales, nuevamente, son el camino para lograr los objetivos. Estas estrategias son las formas de resumir un camino de decisiones y acciones para lograr esos objetivos.
Son esas estrategias las que permiten definir metas y los planes de acciones, así como todo lo que viene alrededor. Eso asigna recursos y eso genera también las posibles mediciones, los instrumentos de medición. ¿Cómo se elabora? Esto debe tenerse en cuenta todos los actores. Ya vimos esto de los stakeholders y la interdependencia estratégica. Para elaborar una estrategia de la organización debe diseñarse en base a la normativa, es decir, tenemos que tener los límites de la normativa. Esa normativa debe ser la formal y la informal. Por supuesto que tiene que estar lo formal necesariamente construido y lo formal tiene que estar tiene que ser tenido en cuenta para la interdependencia estratégica. Esto es muy importante. Las estrategias tienen que elaborarse también según el tipo. Hay que analizar dónde necesito estrategias. Eso tiene que ver con los objetivos, pero también tiene que ver con el diagnóstico. Es decir, no hay estrategias similares para cualquier tipo de problema. Debe entonces entenderse que cuando uno debe generar estrategias para construir reglas o normativas o acuerdos, uno tiene que ver que esto se institucionalice. Para eso hay que saber que hay 3 elementos fundamentales para que se institucionalice esa regla, es decir, el acuerdo generalizado, la distribución de poder. Esto tiene que ver muchas veces con reglas implícitas que hay en la organización y los mecanismos de coerción. No podemos establecer estrategias si no tenemos en cuenta estos 3 elementos, porque son en realidad reglas que deben funcionar. Si no, no serían reglas. Hay otros tipos de estrategias que tienen que ver con la capacitación. Cuando hay una organización que está en permanentemente cambio y buscando innovación, este tipo de estrategias no puede dejar de estar de lado, es decir, siempre tiene que haber una estrategia de capacitación. Y hay otro tipo de estrategias que tiene que ver con la disposición de recursos. Esto tiene que ver con financiamientos, acordar quién pone cuáles son los recursos. Después hay otras clasificaciones de estrategias. Normalmente en la administración se hace la clasificación de estrategias de reducción de costos, diferenciación de productos. Esto tiene que ver con estrategias frente al cliente. Después las estrategias que tienen que ver con las reglas internas y de capacitación, como las de capacitación y las de asignación de recursos internos que dijimos recién, podemos unirlas con estas de estrategias que son frente al cliente y eso se pueden unir con estrategias de tecnología o de negociaciones de alianzas con otras organizaciones, etc. Hay diferentes estrategias que tienen que ver con tienen que ver con los diferentes objetivos y diagnósticos sobre las capacidades internas y externas de la organización. Dentro de la estructura de objetivos, los objetivos operativos ya vienen a definir algo que está más cerca de las realizaciones y esto necesariamente tiene que ver con las brechas que hay entre lo que hay y lo que se busca. Estos objetivos operativos son lo que miden en términos de gestión aquello que se quiere alcanzar y están definidos obviamente en términos de los objetivos generales. Cuando se definen los objetivos operativos tienen que ver con cuestiones críticas de lo que concretamente se tiene que hacer en términos de bienes y servicios. Eso está relacionado con las capacidades, cuáles son las restricciones. Se discute todas las posibilidades de hacerlo y las formas para medir esas alternativas en forma de eficiencia o eficacia para ver cuáles son las con las que uno se queda, y eso está obviamente relacionado después con las estrategias que surgen de estos objetivos operativos. Tienen que ver las expectativas de los beneficiarios específicos y la medición que puede hacer la organización de estos objetivos. Estos objetivos
son las formas alternativas para lograr los resultados generales, y de esto se va a hacer correspondencia con las estrategias generales. Son criterios operativos para lograr esos objetivos generales. Bueno, estos objetivos, igual que las estrategias que surgen de acá, son los que van a estar coordinados con las acciones. Y las estrategias generales son las guías para estos objetivos, como ya lo hemos dicho. Cuando se definen estos objetivos, veremos la definición de las estrategias específicas y a partir de ellos el plan de acción. El plan de acción es un conjunto coordinado de planes de acciones de todas las partes de la organización, donde esta estructura general de objetivos y estrategias le va a dar el marco de coherencia a todo este plan de acción. Este plan de acción se debe formular con recursos, tiempos, capacidades, responsabilidades, recordando que no son separables, un cronograma, resultados esperados, procedimientos, valorizaciones, evaluaciones. Es un trabajo bastante arduo. Las revisiones pueden ser periódicas, hay que definir ese periodo, y tienen que hacerse bajo un mecanismo por ejemplo, del PDCA, Plan, Do, Check, Act. Es decir, todo aquello que se ha planificado se va haciendo, se va verificando y se actúa para revisar, modificar o continuar como corresponde. Algunos criterios para hacer la planificación estratégica. No es una doble tarea. Normalmente cuando uno dice que va a hacer planificación estratégica en una organización que no está acostumbrada a hacer esto, creen que van a hacer doble trabajo. Tienen que hacerlo cotidiano, algo más. Esto se refiere a hacer algo que es cotidiano, pero mejor. La cuestión es que desde arriba hacia abajo tienen que estar convencidos para hacer esto. Si no hay convencimiento de esto, es imposible hacerlo. Para lograr este convencimiento hay que entender cuáles son las mejores formas de dar esta planificación estratégica. Y hay que darle valor. Si no se le da valor a esto, es imposible arrancar. Por lo tanto, dada la necesidad, lo que hay que hacer es acentuar y discutir permanentemente cuál es el valor de hacer esto. Siempre hay que tenerlo escrito. Si no se escribe, no se puede mejorar. Si no se escribe y no se hace, no se puede controlar. Por lo tanto, normalmente lo que se dice es que si no se mide, no se controla. Hay que dar un paso hacia atrás y decir, si no se planifica, si no se definen objetivos, estrategias, y por lo tanto, a partir de esto, las metas y las mediciones, recién ahí se puede controlar. Es decir, lo que no se planifica, no se controla. Por lo tanto, hay que tener todo escrito, y si ya se tienen algunas cosas escritas, hay que mirarlas desde una nueva perspectiva, que es la perspectiva del planeamiento estratégico. Si se cree que hay cosas inmedibles, es que no se entiende de qué se trata la medición. No hay que confundir estrategias con objetivos, que es lo que normalmente ocurre. La gente plantea objetivos y cree que son estrategias. Hay una dificultad en la construcción de estrategias. Cuando uno escribe, se debe planificar siempre el para qué, cuando uno escribe estrategia. Es decir, que ahí es donde se hace la diferencia entre el objetivo y la estrategia. Las relaciones de principal y agente son una forma de mirar una estrategia, porque muchas veces uno trata de que el otro haga algo para uno, y esa es la relación de principal y agente. Entonces uno tiene que tener un objetivo y ver que el otro uno quiere que el otro haga algo para que uno logre ese objetivo. Entonces uno tiene en claro que la estrategia del incentivo hacia el otro es la estrategia y el objetivo es lo que uno quiere lograr. Entonces eso es como para razonar cómo se hace una estrategia. Hay estrategias de separación de incentivos, es decir, hay formas de hacer que la gente evite el justificativo de no hacer algo
para separar a aquellos que tengan, es decir, más voluntad de menos voluntad, y definir incentivos diferentes para gente diferente. Si se piensa que voluntarísticamente o que hay enemigos o que hay clases de gente que no hace las cosas, se está equivocado. Lo que hay que hacer es definir separadamente incentivos para gente diferente. Bueno, con esto hemos terminado la guía básica. Hay que hacer un razonamiento detallado para cada una de estas cosas.